Nunca debí aceptar ese turno. Era 2021, plena pandemia, cuando me contrataron como enfermero suplente en un hospital improvisado a las afueras de la ciudad. No era un hospital como tal, antes había sido una clínica abandonada que reacondicionaron a toda prisa. Pintaron paredes, cambiaron camas, instalaron equipos, pero el lugar seguía sintiéndose viejo, cargado, como si algo no hubiera sido removido del todo. Desde el primer día noté algo raro. El ala norte estaba clausurada. Literalmente sellada con cinta, candados y un letrero que decía área no operativa. Nadie daba explicaciones claras. Solo nos decían que no entráramos bajo ninguna circunstancia. En un hospital eso no es tan extraño hasta que empiezas a trabajar de noche. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche. A esa hora, el hospital se volvía otro lugar. El ruido del día desaparecía y lo sustituía un silencio pesado, interrumpido solo por respiradores y pasos lejanos. Éramos pocos en guardia, 2 enfermeros, un médico residente y yo. La primera noche lo escuché. Un golpe seco. Vino del pasillo que llevaba al ala clausurada. Pensé que alguien se había equivocado de puerta o que algún paciente desorientado se había salido. Fui a revisar. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una lámpara parpadeante. Caminé hasta donde empezaba la zona sellada. Todo estaba en orden, excepto por algo. El candado colgaba abierto. No estaba roto. No estaba forzado. Simplemente abierto. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Lo cerré otra vez, asegurándome de que quedara bien, y regresé a mi estación sin decir nada. Me convencí de que alguien lo había dejado así por descuido. Pero la segunda noche fue diferente. Esa vez no fue un golpe. Fue un sonido que no puedo describir bien, una especie de respiración irregular, húmeda, como si alguien estuviera luchando por llenar sus pulmones. Venía del mismo lugar. Intenté ignorarlo. Pero entonces uno de los pacientes comenzó a alterarse. Era un hombre mayor, conectado a oxígeno. Empezó a moverse inquieto, señalando hacia el pasillo. Me acerqué para tranquilizarlo, pero me agarró del uniforme con una fuerza inesperada y susurró. Ya salió otra vez. No quise seguirle la corriente. Pensé que deliraba. Pero cuando me di la vuelta, vi algo. Al fondo del pasillo. Una silueta. No era clara. Apenas una forma más oscura que la oscuridad, de pie junto a la entrada del ala clausurada. No se movía. Solo estaba ahí. Parpadeé. Y ya no estaba. No dije nada esa noche. Pero dejé de dormir bien. La tercera noche todo se salió de control. A eso de las 2:17 de la mañana, todos los monitores del área comenzaron a fallar al mismo tiempo. Alarmas, pitidos, luces intermitentes. Corrimos a revisar a los pacientes. Algunos estaban estables, otros no. Mientras ayudaba a estabilizar a una mujer, escuché claramente pasos arrastrándose por el pasillo. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara con dificultad. Me asomé. Y ahí estaba. Más cerca. Era una persona. O algo que alguna vez lo fue. Su cuerpo estaba encorvado, la bata hospitalaria colgando de forma antinatural. Su piel no se veía bien, como si estuviera demasiado pálida, demasiado tensa. Pero lo peor era su rostro. No tenía expresión. Y sus ojos.
Dios, sus ojos no parpadeaban. Me miraban directamente. No sentí miedo inmediato. Sentí algo peor. Una especie de reconocimiento. Como si esa cosa me conociera. Retrocedí sin darme cuenta. Cuando quise reaccionar, ya no estaba. Corrí al área de enfermería y le conté al residente. Se quedó en silencio unos segundos, luego me preguntó algo que no olvidaré. ¿En qué turno empezaste tú? Le dije la fecha. Su cara cambió. Me llevó a una pequeña oficina donde guardaban archivos viejos. Sacó una carpeta polvorienta. Dentro había reportes médicos, pero no recientes. Eran de años atrás. Antes de que ese lugar fuera abandonado. Pacientes con una enfermedad respiratoria desconocida. Casos aislados al principio, luego varios. Personas que llegaban con dificultad para respirar, sin causa aparente. Todos terminaban igual. Asfixiados. Pero había algo más. Un patrón. Las muertes ocurrían siempre después de las 2 de la mañana. Y todos los reportes finales incluían la misma observación escrita a mano. El paciente reporta ver a alguien parado al pie de su cama. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté por qué cerraron esa ala. No respondió de inmediato. Solo pasó la última hoja. Era un reporte diferente. No de un paciente. De un enfermero. Desaparecido. Última ubicación registrada, ala norte. Fecha. La misma que mi primer día de trabajo. Se me heló la sangre. Eso no puede ser, dije. El residente me miró fijo. Desde que reabrimos este lugar, murmuró, siempre falta alguien en turno nocturno. Siempre uno. Nadie lo nota al principio. Solo dejan de venir. Sentí que el aire se volvía pesado. Intenté recordar. Mi compañero de la primera noche, ¿cómo se llamaba? No pude. Intenté visualizar su cara. No estaba. No, susurré, yo estuve solo. El residente negó lentamente. No. Sacó una lista de personal. Señaló un nombre. Tú estabas con él. Leí el nombre. No me sonaba. Pero entonces... un recuerdo. Muy leve. Alguien caminando a mi lado. Alguien hablando conmigo. Alguien que ya no estaba. En ese momento, escuchamos algo detrás de nosotros. Pasos. Arrastrándose. Lentos. Pesados. Y una respiración húmeda, desesperada, justo afuera de la puerta. El residente apagó la luz. Nos quedamos en silencio. Los pasos se detuvieron. Y entonces, alguien tocó. 3 golpes. Suaves. Como pidiendo entrar. No abrimos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando por fin salimos, el pasillo estaba vacío. Pero la puerta del ala norte estaba abierta. El candado en el suelo.
Y dentro había huellas. Huellas húmedas. Como de alguien que no debía estar caminando. No volví. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, semanas después, recibí una llamada del hospital. Pensé que era para confirmar mi renuncia. Pero no. Era para preguntarme ¿por qué había dejado de presentarme a trabajar? Les dije que yo había renunciado. Hubo un silencio. Y la voz al otro lado respondió: aquí no aparece ninguna renuncia ni registro de salida. Mi nombre seguía en turno. En el horario nocturno. En el ala norte. Desde entonces entendí algo que no puedo olvidar. Ese lugar no pierde pacientes. Pierde personal. Y lo reemplaza. Lentamente. Sin que nadie lo note. A veces, me despierto en la madrugada, exactamente a las 2:17. Sin poder moverme. Con esa sensación horrible de no poder respirar. Y lo peor es que no estoy solo. Porque siempre hay alguien de pie al lado de mi cama. Mirándome. Esperando a que me levante para ir a trabajar. Yo trabajé como camillero en un hospital regional de Durango en el año 2011. No era un hospital grande ni moderno. Era uno de esos edificios viejos que por fuera intentaban aparentar orden, pero por dentro olían a humedad, cloro barato y miedo. El turno nocturno siempre era pesado, aunque no por la cantidad de pacientes, sino por esa sensación constante de que algo estaba mal en los pasillos, como si el hospital nunca terminara de dormirse. Entré a trabajar ahí porque necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y yo no podía darme el lujo de rechazar empleo. Me asignaron el turno de noche en el área de hospitalización antigua, una sección que ya casi no usaban porque varias habitaciones tenían filtraciones, puertas trabadas y un sistema eléctrico que fallaba a cada rato. Aún así, seguían internando pacientes ahí cuando no había espacio en otras áreas. Las primeras semanas fueron normales dentro de lo que cabe. Ancianos que pedían agua a medianoche, familiares llorando en silencio en la sala de espera, médicos agotados que firmaban papeles sin levantar la vista. Pero después empezó a repetirse algo que al principio me negué a tomar en serio. Los pacientes de la zona norte del pasillo hablaban de una mujer. No la describían igual, pero coincidían en lo esencial. Decían que entraba de madrugada, que no hacía ruido, que se quedaba inmóvil junto a la cama y que tenía el rostro cubierto. Algunos aseguraban que llevaba cofia de enfermera antigua, otros decían que parecía una religiosa. Todos, sin excepción, la veían antes de empeorar. La primera vez que me tocó escuchar algo así fue por parte de un señor llamado Ernesto, internado por una infección pulmonar. Cuando fui a moverlo para hacerle una placa portátil, me agarró la muñeca con una fuerza que no parecía de alguien tan débil. Tenía los ojos rojos, hundidos, como si no hubiera dormido en días. Me dijo que no lo dejara solo a las 3 de la mañana. No quiso explicarme mucho más, pero antes de soltarme murmuró que la mujer de la cara tapada ya había ido a verlo 2 veces y que la segunda vez le había acomodado la sábana hasta el pecho, como preparándolo. Traté de tranquilizarlo. Le dije que seguramente soñó algo por la fiebre. Él negó muy despacio y me mostró el borde de su mano derecha. Tenía una marca morada, alargada, como si alguien lo hubiera sujetado con demasiada fuerza.
Esa misma madrugada, a las 3:12, el monitor del señor Ernesto empezó a sonar. Cuando llegamos con el médico, ya no tenía pulso. La autopsia preliminar dijo paro respiratorio derivado de sus complicaciones. Algo posible. Algo normal. Algo que no debía sorprender a nadie. Pero a mí me sorprendió porque cuando ayudé a preparar el cuerpo, encontré la sábana perfectamente acomodada hasta el pecho, lisa, sin una sola arruga, como si alguien la hubiera estirado con cuidado después de que murió. Luego pasó con una señora diabética de la 23. Después con un hombre recién operado de vesícula que se estaba recuperando mejor de lo esperado. Siempre igual, primero hablaban de la mujer, luego entraban en pánico y horas después morían sin una explicación que convenciera del todo. Yo no conté nada al principio porque sabía cómo sonaba. En los hospitales viejos siempre hay historias. Que si en pediatría se oyen canicas, que si en urgencias alguien toca puertas cuando no hay nadie. Tonterías de personal cansado. Eso me repetía. Hasta aquella noche. Eran casi las 3. Yo llevaba una camilla vacía hacia rayos X por el pasillo de hospitalización antigua. Las luces estaban bajas para no molestar a los pacientes dormidos. Al pasar frente a la habitación 23 vi que la puerta estaba entreabierta. Recordé que ahí habían dejado a una muchacha de unos 25 años que sufrió un accidente en carretera. Iba estable, sedada, con monitoreo continuo. Seguí de largo, pero algo me obligó a detenerme. Adentro no se oía el monitor. Retrocedí y empujé la puerta apenas unos centímetros. No vi a la paciente al principio. Vi a una mujer parada junto a la cama. Muy delgada. Vestida de blanco opaco, como uniforme antiguo amarillento por el tiempo. Tenía la cabeza inclinada, el cabello oculto bajo una tela y las manos apoyadas sobre el pecho de la joven, no apretando, sino acomodando la sábana con una lentitud insoportable. Lo peor no fue verla. Lo peor fue sentir que ella sabía que yo estaba ahí, aunque no podía verle el rostro. Intenté entrar, pero la camilla que traía se atoró en el marco de la puerta. Forcejeé con ella, maldiciendo en voz baja, perdiendo segundos que ahora sigo contando en mi cabeza. Cuando logré apartarla y levanté la vista, la mujer ya no estaba. Solo estaba la paciente, inmóvil, con los ojos abiertos y la alarma del monitor apagada. No estaba desconectado. Estaba apagado. Llamé al médico, a enfermería, a quien pude. Intentaron reanimarla, pero fue inútil. Dijeron embolia súbita. Una complicación posible por el accidente. Otra muerte explicable. Otra muerte limpia. Yo no pude seguir callado y le conté todo a la jefa de turno. Esperaba que me mandara al diablo. En vez de eso, se quedó callada demasiado tiempo. Luego me preguntó si la mujer estaba acomodando la sábana. Sentí el cuerpo helado. Me dijo que no volviera a mencionar eso, que si quería conservar el trabajo me olvidara del asunto. Antes de irse, añadió algo que me dejó peor: nunca entra si la puerta está cerrada. Aquello ya no me dejó dormir. Empecé a fijarme en los registros viejos, en cajas de archivo mal guardadas, en expedientes húmedos acumulados en un cuarto sin uso. Ahí encontré reportes de hacía más de 30 años, cuando el hospital todavía era administrado por una orden religiosa. En varios documentos aparecía el nombre de una enfermera supervisora, Estela Rivas. Era conocida por preparar a los pacientes terminales antes de que murieran. Los bañaba, les cambiaba las sábanas y les cerraba los ojos aun cuando seguían respirando. Decían que tenía un don para saber quién no amanecería. La suspendieron cuando una familia la acusó de haber acelerado la muerte de su madre retirándole oxígeno durante la madrugada. Nunca pudieron probarlo. Semanas después, Estela apareció muerta dentro del mismo hospital,
encerrada en la habitación 23. Oficialmente fue suicidio. Extraoficialmente, el personal decía que alguien la dejó ahí. Renuncié a los 2 días. Mi esposa creyó que había sido por estrés. Nunca le conté lo que vi. Quise enterrarlo y seguir con mi vida. Lo logré a medias. Años después, cuando nació mi hijo y por fin pudimos mudarnos, pensé que todo había quedado atrás. Hasta que una noche, ya casi al amanecer, fui a revisar por qué el bebé no lloraba. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. La ventana cerrada. El monitor de respiración apagado. Y sobre la cuna, perfectamente estirada hasta el pecho del niño, estaba la cobija. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca quise contar esto. No porque no me crean, sino porque hay cosas que, al decirlas en voz alta, parecen regresar. Trabajé como enfermero nocturno en 2019, en un hospital privado a las afueras de Querétaro. Era más grande que otros en los que había estado, pero igual de vacío por las noches. 3 pisos, áreas amplias, iluminación blanca que nunca se apagaba. De madrugada, el silencio era tan pesado que cualquier sonido se sentía fuera de lugar, incluso tu propia respiración. Mi turno comenzaba a las 11. Éramos pocos, otra enfermera, un médico de guardia y un vigilante. Nada más. Todo empezó con el ala vieja del 2º piso. Esa sección había sido clausurada meses antes, supuestamente por remodelación. Las puertas estaban aseguradas con candado, pero no había señales de trabajo. Nadie entraba ahí. Nadie hablaba de ese lugar. Y, como suele pasar, eso era lo que más llamaba la atención. Una noche, mientras revisaba expedientes en el módulo, escuché algo. Un golpe seco. No provenía de ninguna habitación ocupada. Era más profundo, más lejano, como si viniera detrás de una pared. Me levanté. Caminé despacio por el pasillo, tratando de ubicar el origen. Cuando llegué al fondo, lo entendí. El sonido venía del área clausurada. Me quedé quieto, escuchando. Pensé que tal vez el vigilante estaba haciendo alguna ronda interna. Pero no, ese lugar estaba cerrado con llave y la única copia la tenía administración. Entonces volvió a escucharse. Esta vez no fue un golpe. Fue algo arrastrándose. Lento. Pesado. Como si alguien estuviera caminando sin levantar los pies. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Dudé unos segundos, pero hice lo que cualquier persona racional haría. Me fui. Volví al módulo y no dije nada. Me convencí de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Hasta que la otra enfermera, Clara, llegó pálida al módulo. Me preguntó, casi en susurro, si yo había escuchado eso. No tuve que preguntar a qué se refería. Desde esa noche, ambos comenzamos a notar cosas. Luces que parpadeaban en el pasillo que daba al ala clausurada. Puertas de habitaciones cerradas que amanecían entreabiertas. Pacientes que aseguraban haber visto a alguien parado en el fondo del pasillo, alguien que no se movía, pero que tampoco desaparecía. Uno de ellos, un hombre que se recuperaba de una cirugía, me tomó del brazo con desesperación.
No la deje entrar otra vez, me dijo. Esa mujer no respira. No había ninguna mujer asignada a esa área. No en ese piso. No en ese turno. Intentamos ignorarlo. De verdad lo intentamos. Pero todo cambió una madrugada. Eran las 3:17. Lo recuerdo porque el reloj digital del módulo estaba justo frente a mí cuando escuchamos el golpe. Esta vez no fue uno solo. Fueron varios. Como si alguien estuviera golpeando una puerta desde adentro. Clara y yo nos miramos sin decir nada. No hacía falta. Ambos sabíamos de dónde venía. Caminamos juntos hasta el fondo del pasillo. El candado seguía puesto. Pero la puerta vibraba. Los golpes eran claros ahora. Desesperados. Y entonces escuchamos algo más. Una voz. Ahogada. Rota. Ayúdenme. Se me heló la sangre. Clara comenzó a llorar en silencio. Yo no podía moverme. No podía procesar lo que estaba pasando. Porque esa voz no sonaba como la de alguien vivo. Sonaba desgastada. Como si llevara mucho tiempo intentando salir. De pronto, los golpes se detuvieron. Silencio absoluto. Pensé que había terminado. Hasta que el candado empezó a moverse. Solo. Giró lentamente hasta caer al suelo. La puerta se abrió apenas unos centímetros. El olor fue lo primero que salió. Un olor denso, húmedo, como metal oxidado y carne encerrada demasiado tiempo. Clara se cubrió la boca. Yo empujé la puerta sin pensar. No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto. Tal vez por estupidez. El interior estaba oscuro. No había luz funcionando. Solo la iluminación tenue del pasillo alcanzaba a dibujar sombras largas dentro. Y entonces la vimos. Al fondo. De pie. Una mujer. Delgada. Inmóvil. Con una bata de hospital, vieja, manchada. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si el cuello no pudiera sostenerla bien. ¿Y sus brazos? Sus brazos colgaban de forma antinatural, como si hubieran sido jalados demasiado fuerte. No deberíamos estar aquí, susurró Clara. La mujer levantó la cabeza lentamente. Y entonces entendí algo que nunca voy a poder olvidar. Sus ojos no estaban. Solo había cavidades oscuras, húmedas. Pero aún así, nos estaba viendo. Dio un paso, arrastrando los pies. El mismo sonido que habíamos escuchado noches atrás. Yo retrocedí. Clara no pudo. Se quedó paralizada. «Corre», le dije. Pero no reaccionó. La mujer se acercó más. Y entonces habló. No con su boca. La voz salió de algún lugar más profundo, como si viniera desde dentro del cuerpo. No nos dejaron salir. En ese momento, todas las luces del pasillo se apagaron. Por completo. Oscuridad total. Escuché un golpe. Un grito ahogado.
Y luego silencio. Cuando las luces regresaron, Clara ya no estaba. Solo quedaba su gafete en el suelo. Y una marca. Como si alguien la hubiera arrastrado hacia el interior del ala clausurada. Nadie me creyó. La versión oficial fue que Clara abandonó su turno. Que se fue sin avisar. Que nunca regresó. Pero yo sé lo que vi. Y sé lo que escuché después, durante semanas. Golpes. Arrastres. Y más voces. No una. Varias. Como si hubiera más personas atrapadas ahí dentro. Años después, revisando archivos antiguos por pura obsesión, encontré algo que me dejó sin aire. Ese hospital, antes de ser remodelado, había tenido un incidente. Un incendio en el segundo piso. En el ala que ahora estaba clausurada. Hubo pacientes que no pudieron ser evacuados a tiempo. Pacientes sedados. Pacientes inmovilizados. Pacientes que nunca salieron. El reporte decía que todos habían muerto por inhalación de humo. Pero había una nota adicional. Una que no estaba en el informe oficial. Una observación escrita por un paramédico. Algunas habitaciones estaban cerradas por fuera. Desde entonces, cada vez que escucho un golpe en la noche, me quedo inmóvil. Porque hay algo que entendí demasiado tarde. Ellos no están intentando salir. Están intentando que alguien entre. Y lo peor es que ahora saben cómo abrir la puerta.